Descubierto, millonario encuentra a empleada llorando en la lluvia y lo que sucedió es increíble. La lluvia caía con fuerza en Guadalajara, y la tristeza parecía derramarse en cada gota que tocaba la acera. Ana, madre soltera de 30 años, se encontraba acurrucada en un rincón de la calle, con el corazón partido y el rostro empapado, las lágrimas entremezclándose con la lluvia. Había sido despedida esa mañana de su trabajo en un pequeño café familiar, y la desesperanza la envolvía como un denso manto. Sus pensamientos giraban en torno a su hijo de 10 años, a la necesidad de proveerle un futuro mejor. La angustia era palpable, un grito silencioso que retumbaba en su pecho. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, un elegante auto negro se detuvo justo frente a ella. Julián, un joven millonario atrapado en su mundo de privilegios, descendió del vehículo. Aunque había crecido rodeado de lujos, algo en la expresión de Ana lo llevó a acercarse. La conexión fue instantánea, como una chispa que ilumina la oscuridad. Julián nunca había estado tan cerca del sufrimiento real, pero la fortaleza de Ana le hizo sentir algo diferente. No era solo tristeza lo que veía, había dignidad y una lucha profunda por la vida. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, aunque el sonido de la lluvia casi ahogaba sus palabras. Ana levantó la vista, sorprendida por la presencia de un extraño. Pero en los ojos de Julián encontró una empatía pocas veces experimentada. Comenzaron a hablar. Ana compartió su historia de desamor y esfuerzo, su deseo de hacer de su hijo un hombre de bien, y cómo cada día dedicaba su vida al trabajo honesto, incluso en un mundo donde todo parecía estar en su contra. Los días pasaron, y Julián se convirtió en un visitante habitual del barrio. Aprendió de los vecindarios llenos de color y vida, del calor humano que Ana y su comunidad ofrecían. En cada almuerzo compartido, con frijoles y tortillas, la risa y la calidez de la gente le enseñaron que el verdadero éxito iba más allá de las apariencias. Con cada encuentro, Julián sentía que su propio mundo de superficialidad se desmoronaba, y la fuerza de Ana lo guiaba hacia una transformación que nunca imaginó. Sin embargo, mientras Julián soñaba con ayudar a Ana a conseguir un nuevo trabajo, la presión de su entorno lo mantenía anclado. ¿Debería utilizar sus influencias o dejar que ella luchara por sus propios medios, por su dignidad? Ana, reconociendo la tormenta interna de Julián, lo desafió a salir de su zona de confort y a conectar con su verdadero yo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La vida de Julián estaba a punto de cambiar para siempre. Un escándalo familiar amenazaba con destruir su cómoda existencia. Su familia, atrapada en prácticas poco éticas, esperaba que él se mantuviera al margen. Pero el corazón de Julián palpitaba por Ana y su hijo, y la tormenta que se cernía sobre él hacía más evidente que debía decidir. Justo cuando se determinaba a actuar, un evento inesperado cambió su curso. Las decisiones futuras que tomarían Ana y Julián definirían su destino y la naturaleza de su conexión. ¿Sería suficiente la lucha de ambos para enfrentar lo que estaba por venir? La angustia por lo que realmente importaba se sentía en el aire, y el momento de la verdad se aproximaba. La noche había caído sobre Guadalajara, con su brillo tenue de luces que danzaban como estrellas en la tierra. En un pequeño bistró, Julián y Ana se sentaron en una mesa junto a la ventana, mientras la lluvia empezaba a caer de nuevo, suave esta vez. La conversación fluía, pero las sombras de sus pensamientos se reflejaban en sus ojos. Julián podía sentir que había algo más en juego que sus dilemas personales, y no estaba dispuesto a dejar que la inercia lo detuviera.
¿Crees que el mundo realmente cambia con una sola decisión? Preguntó Ana, jugando con la servilleta en su mano. Julián la miró con atención. Aquella pregunta era un eco de sus propias inseguridades. Creo que cada elección tiene un impacto, aunque pequeño sea, respondió él. El tono de su voz era firme, aunque su mente vacilaba. Sabía que la situación en su familia era complicada, y que su fortuna podría no ser suficiente para enfrentar el dilema moral que se cernía sobre él. A veces siento que estoy atrapada en un ciclo sin fin, confesó Ana. No puedo permitir que mi hijo crezca en la misma desesperanza que me rodea. Yo quiero luchar, pero la situación es eterna. Su mirada se perdió en el vaso de agua, como si allí pudiera hallar respuestas. La tensión crecía en el aire. Julián sabía que lo que Ana enfrentaba no era solo una lucha por un trabajo, era una batalla por dignidad, por la esperanza de un futuro. La conexión entre ellos se reforzaba, pero también traía consigo el peso de sus propios secretos. Sin pensarlo, Julián tomó una decisión. Ayudaré a cambiar tu situación, Ana. Te lo prometo, dijo, sintiendo que sus palabras podían ser el faro que iluminara su camino. Sin embargo, Ana frunció el ceño, advirtiendo la imprudencia de lo que decía. No quiero que me ayudes solo porque sientes lástima. Quiero ganarme las cosas con mi esfuerzo, replicó ella, con determinación. Julián sintió una punzada en el corazón. Era incomprensible lo mucho que se había dejado influir por su entorno. No es lástima, es querer que tú y tu hijo tengan lo que merecen. Hay maneras de hacerlo que no son indignas, insistió, sintiendo cómo su voz comenzaba a perderse en la intensidad emocional del momento. Una campanilla sonó al abrirse la puerta, interrumpiendo la atmósfera cargada. Un hombre entró, con la mirada dura y los músculos tensos. Julián lo reconoció al instante. Era uno de los representantes de su familia, un hombre que siempre había estado al tanto de sus elecciones, un vigilante de su destino, y que solía involucrarse en los negocios turbios que lo rodeaban. Julián, te estaba buscando, dijo el hombre, golpeando la mesa con su puño. Tu familia necesita que te posiciones. Necesitas actuar ahora. Ana se quedó helada, el brillo en sus ojos desapareció. Julián sintió que el aire se le escapaba. No había forma de escapar de su realidad familiar, una red oscura que amenazaba con tragárselo todo. Mientras la conversación continuaba en un vaivén de emociones y amenazas, Julián se dio cuenta de que el momento de la verdad había llegado más rápido de lo que pensaba. Ana miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. La realidad de sus distintas luchas se entrelazaba, desdibujando las líneas de lo que significaba luchar por lo correcto. ¿Qué harás ahora?, preguntó Ana, su voz temblorosa. El giro de su vida parecía tomar una dirección inesperada. Su corazón latía frenéticamente, y aunque sabía que cada elección traería consecuencias, no podía apartar la mirada de Ana. Las decisiones se apresuraban en su mente, y un eco surgió con fuerza que retumbaba en su pecho. ¿Sería capaz de enfrentar los secretos de su familia para proteger a Ana y a su hijo? La incertidumbre era abrumadora, pero algo dentro de él sabía que solo había un camino a seguir y que ya no había vuelta atrás. ¿Sería suficiente su amor por Ana para afrontar la tormenta? La campanilla sonó de nuevo, pero esta vez no era solo una advertencia del mundo exterior. Era un recordatorio del conflicto interno que asediaba a Julián. La mirada de Ana, llena de vulnerabilidad, lo atrapaba. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo rápido. La voz del representante de su familia retumbaba en su cabeza, pero el deseo de cambiar el rumbo de vida de Ana se entrelazaba con sus obligaciones. Esto es más que solo dinero, ¿verdad?, murmuró Julián, casi para sí mismo. La idea de traicionar su familia, de formar un nuevo camino, le parecía a la vez aterradora y liberadora. La lluvia empezaba a caer con más fuerza, el sonido repiqueteando contra los cristales, como si el universo mismo intentara romper esa burbuja de ansiedad. Ana dejó caer la servilleta sobre la mesa y suspiró. No sé qué haré, admitió,
su voz apenas un susurro. A veces, me siento tan sola como si no tuviera un lugar al que pertenezco. Mi hijo merece algo mejor que esto. La tristeza en sus palabras se transformó en un fuego que Julián sintió consumirlo, la verdad era amarga, y Julián no podía evitar sentirse culpable. Él había vivido en una burbuja de privilegios, y aunque había sentido que las decisiones de su familia eran pesadas, nunca había sido tan consciente de cómo impactaban a otros. Luchamos por lo que pensamos que es justo, pero ¿quién define lo que es justo? Se preguntó en voz alta, buscando respuesta en los ojos de Ana. Quizás sea un concepto diferente para cada uno de nosotros, contestó Ana, su mirada penetrante. Para mí, la justicia es que mi hijo tenga oportunidades. Eso es lo que necesito pelear. ¿Y tú, vas a permitir que tus miedos te dominen? En ese instante, la conexión entre ellos se intensificó. Julián sintió un empuje interno, una decisión floreciendo en su interior. No quiero que sigas sintiéndote sola. Quiero ser parte de tu lucha, declaró, su voz elevada. La conversación que habían tenido antes ahora resonaba con urgencia. Un instante después, el representante de su familia de nuevo interrumpió. Julián, esta es tu última oportunidad. No podemos esperar más, dijo el hombre, con las cejas fruncidas. La amenaza en sus palabras era clara, y Julián sintió un dolor agudo en el centro del pecho. Ana lo observaba, buscando señales en su rostro, en su postura. Las emociones chocaban dentro de él como un mar en tormenta. ¿Voy a traicionar a mi familia por esta realidad tan intensa que tengo contigo, o seguiré el camino que me han trazado? Se cuestionó, la mirada de Ana se tornó más intensa, y en un instante, él entendió que tenía que actuar. Tomó una respiración profunda, pesando su decisión. No me importa lo que digan, dijo, dejando escapar el miedo que lo había mantenido cautivo. Voy a hacer lo correcto. El representante se cruzó de brazos y lo miró con desdén. Esto no es un juego, Julián. Las cosas se están poniendo complicadas. Si no actúas, podrías perder mucho más que tu herencia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Atarme a esto? No voy a dejar que decidan por mí. Gritó Julián, sintiéndose más fuerte. Ana sonrió entre lágrimas y en sus ojos brilló la esperanza. Fue un instante que tardaría en olvidar. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La verdad sobre su familia se avecinaba, y ya no podía dar marcha atrás. Mientras la lluvia caía implacable y la tensión aumentaba, Julián sintió que un nuevo camino se abría ante él. Había tomado una decisión, sí, pero ¿realmente estaba preparado para enfrentar las repercusiones que eso traería? La tormenta en su vida solo comenzaba, y un giro inesperado aguardaba en las sombras. Julián. Llamó el representante, interrumpiendo sus pensamientos. Esto no ha terminado, y así, mientras el ruido de la lluvia era ensordecedor, Julián supo que su vida iba a cambiar para siempre. La voz del representante se desvaneció en el aire, dejando a Julián en un separador entre dos mundos. Las gotas de lluvia que caían sobre el vidrio parecían reflejar las lágrimas de Ana, creando un espejo de emociones que lo rodeaban. La angustia de Ana le aplastaba el pecho, pero al mismo tiempo, la certeza de su decisión lo empujaba hacia adelante. Un fuego inusual ardía en su interior, alimentado por la desesperación y el deseo de cambio. ¿Estás bien?, preguntó Julián, acercándose un poco más. Su voz era suave, intentando romper el silencio opresivo. Ana levantó la vista, sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y agradecimiento. No sé si estaré bien. Pero sé que no puedo seguir así, respondió, entrecortando las palabras. Luchando sola, con esta carga no es fácil. Y no deberías tener que hacerlo, afirmó Julián, sintiendo que las palabras que deseaba pronunciar resonaban más fuertes que cualquier otra cosa. Sin pensarlo, tomó su mano, y ese simple gesto pareció anclar sus temores.
Te prometo que haré lo posible para ayudarte. Las ciudades pueden ser frías, pero en ese momento, Julián sintió que un calor, una conexión real, surgió entre ellos. Era más que una promesa, era una declaración de intenciones. Ana apretó su mano, como si ese gesto transformara su dolor en fuerza. Pero la tormenta fuera se intensificaba, y ese sonido también representaba las dificultades que se avecinaban. «¿Y si no tienes el apoyo que esperas?», preguntó ella, su voz titubeante, «¿qué dirá tu familia cuando se enteren de esto?». «Hay mucho en juego, Julián». Julián tragó saliva, consciente de la verdad de sus palabras. Había un abismo entre la vida que había conocido y el nuevo camino que estaba dispuesto a seguir. «Es mi decisión. Ellos me han enseñado a ser leal a una ideología, pero yo también tengo derecho a decidir mi destino», contestó, sintiéndose cada vez más seguro. La conversación se tornó en un susurro, mientras las sombras de la noche iban apoderándose del espacio. La lluvia se convertía en un telón de fondo dramático, casi como si presagiara la inminente tormenta que se desataría en su vida. Ana, con su mirada fija en él, parecía contemplar no solo su futuro, sino el suyo. «Pero Julián, ¿cómo harás esto? ¿Cómo lucharás contra ellos?», preguntó Ana, cerrando un puño con fuerza y recordando las personas a las que debía lealtad. «No lo sé, pero no puedo permitir que el miedo decida por mí», contestó con una determinación renovada. «Si luchamos juntos, quizás podamos encontrar el camino». La esperanza se hizo un espacio pequeño en el corazón de Ana. «No quiero arrastrarte a mi caos. Pero me gustaría no estar sola en esto», confesó, sus lágrimas comenzando a secarse, y en ese instante clave, Julián se sintió listo para enfrentar las consecuencias. La idea de abandonar su mundo de privilegios por una causa en la que creía comenzó a solidificarse. Lo que había comenzado como una promesa se transformaba en un compromiso. «Entonces, vamos a encontrar ese camino juntos», le aseguró Julián, sintiendo que, ahora más que nunca, la tormenta no solo sería externa, sino también emocional. La decisión de desafiar a su familia se matizaba con cada mirada, cada palabra compartida. Pero el eco de la advertencia del representante seguía resonando en su mente: «Esto no ha terminado». Y un frío escalofrío le recorrió la espalda, mientras una sombra en la esquina del bar captó su atención. Una figura familiar observaba. Sería otra amenaza inminente. La tensión en el aire cambió nuevamente. Julián sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué haría cuando la verdad saliera a la luz? La noche apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba por venir. El silencio del bar se volvió agobiante cuando Julián percibió la figura de Luis, su primo, en la esquina, con una mirada inquisitiva que lo atravesaba. Era conocido por ser incisivo y no temía en absoluto confrontar. Julián sintió como el aliento se le detuvo un instante. ¿Había oído todo lo que estaban diciendo? ¿Julián? La voz de Luis rompió la tensión, con una mezcla de burla y curiosidad. ¿No se supone que deberías estar con tu familia en este tipo de noche? Esa tormenta no es solo meteorológica, amigo. Ana, sin embargo, no retrocedió. No necesito tu protección, Luis. Estoy aquí porque quiero, no porque me lo digas. Luis levantó una ceja, sorprendido. ¿Qué es lo que quieres? ¿Meterte en problemas? Además, parece que tu amigo te ha convencido de unirte a una causa perdida. ¿Es eso lo que quieres, Julián? Julián se sintió acorralado. La presión de ser parte de una familia influyente, de llevar un legado que nunca había cuestionado, pesaba más que nunca. Miró a Ana, quien le devolvía una mirada de desafío que lo animaba. No estoy aquí para escuchar tus críticas, Luis. Estoy eligiendo mi propio camino. Esa afirmación flotó en el aire como un rayo de luz en medio de la tormenta. Luis sonrió, pero era un gesto frío, uno que no era del todo despreciativo, sino desafiante.
Sabes que lo que estás haciendo no es fácil. Ellos no lo tomarán a la ligera. Tu familia no se dejará intimidar por un par de locos. Esas palabras le provocaron un escalofrío. Julián sabía que Luis tenía razón. Nunca había considerado las repercusiones. Cada decisión había estado definida por el sí y el no de su familia, y esta era una opción radical que podría cambiarlo todo. Ana, sin embargo, se interpuso como una barrera. Tal vez las decisiones difíciles son las que vale la pena tomar, ¿no crees? A veces, deberíamos enfrentar lo que realmente queremos, sin miedo. Eso parece lo más valiente, Luis. Luis se encogió de hombros, pero su mirada se volvió inquieta. ¿Y si las cosas no resultan como esperas? Nada garantiza que Julián salga ileso de esto. ¿Estás lista para perderlo, Ana? Las palabras de su primo causaron un profundo eco en el interior de Julián. La idea de perder a Ana, su compañera en esta lucha naciente, lo llenó de una desesperación que no había sentido antes. No voy a perderla, respondió, con voz firme. No puedo dejar que el miedo nos divida. Luis resopló. Bien, entonces lucha si es lo que deseas, pero recuerda, el conflicto no acabará simplemente por desearlo. Hay un precio por la libertad, y no siempre es el que crees. Ana se volvió hacia Julián, y en su mirada encontró una determinación palpable. Julián apretó la mano de ella, dando un paso adelante y soltando el aire que había estado conteniendo. Sabía que Luis no iba a rendirse, pero si iniciaba esta lucha, no lo haría solo. Juntos, proclamó, sintiendo que la tormenta afuera se intensificaba al ritmo de su propia valentía. Luis parpadeó, aparentemente sorprendido por la unión de sus primos. Veremos cuánto dura esa determinación, murmuró antes de dar la vuelta, marchándose, pero no antes de lanzar una última mirada cargada de advertencias. La tensión persistía como un oscuro presagio, pero en los ojos de Ana había una chispa. Sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos, murmuró, su voz un eco de optimismo en medio del caos. Mientras la lluvia caía con furia, Julián sintió que su vida estaba a punto de cambiar irremediablemente, pero ahora, podía sentir la chispa de la esperanza floreciendo. Sin embargo, una nueva duda se apoderó de él. ¿Sería capaz de proteger a Ana de las consecuencias de esta elección? El nudo se tensó en su pecho cuando vio a alguien más adentrándose en el bar. Era una mujer desconocida, con una mirada decidida. Su presencia trajo consigo una sensación de ilegalidad, de secretos a punto de revelarse. ¿Qué papel tendría en esta historia que apenas comenzaba? Julián supo que el verdadero desafío apenas estaba empezando. La figura de la mujer emergió de las sombras del bar con una energía que hizo que Julián se detuviera. Tenía el cabello despeinado por la lluvia, sus ojos relampagueaban la misma determinación que había visto en Ana. Pero había algo en su expresión que le resultaba inquietante. Como si cargara una historia a cuestas, una que no era solo suya, sino que podía entrelazarse con la de los demás. Se acercó a la barra y pidió un trago. Su voz, aunque suave, sonaba firme, como si ya hubiera lidiado con sus miedos. Mientras Julián la observaba, sentía un tirón en su interior. Él no era alguien que se acercara a lo desconocido fácilmente, pero había algo en la atmósfera que lo empujaba a interactuar. ¿Todo bien?, se atrevió a preguntar, intentando romper el hielo. La mujer giró la cabeza y lo miró fijamente, como si evaluara si merecía su confianza. ¿Alguna vez has tomado una decisión que podría cambiarlo todo?, preguntó, su mirada profunda. ¿Te has atrevido a dejar atrás lo que te define? Las palabras resonaron con Julián en un nivel visceral. Se sintió expuesto, atravesado por la fragilidad de su elección y el eco de su búsqueda de libertad. Sí, algo así, respondió, intentando mantener la voz firme. Ana, a su lado, frunció el ceño pero no interrumpió. Sabiamente, permitía que este momento se desarrollara.
Julián estaba dividido entre el deseo de saber más sobre la mujer y el instinto de proteger su espacio atestado de tempestades internas y externas. Me llamo Valeria, dijo, por fin. Vine a este lugar para escapar de mi realidad, pero parece que no es tan fácil. Sus palabras eran un susurro cargado de resistencia y dolor. ¿Qué quieres decir?, preguntó Julián, sintiéndose atraído por su vulnerabilidad. Todo el mundo espera que yo siga el camino que ellos han elegido para mí, empezó Valeria, sus ojos brillando con una mezcla de ira y tristeza. Me tiran un destino que no pedí, y aunque mi vida parece perfecta desde afuera, por dentro es un desastre. Esa es la tormenta que enfrento todos los días. ¿Y qué harás al respecto?, preguntó Ana, intrigada. Desde su lugar, podía sentir que algo más profundo se estaba gestando. Escapar, respondió Valeria con determinación. No puedo más. Quiero ser dueña de mi vida, y si eso significa arriesgarlo todo, lo haré. Pero tengo miedo. El apretón de manos entre Julián y Ana se hizo más fuerte. La resonancia emocional entre ellos y Valeria era palpable. Julián podía sentir cómo esa lucha, que también era la de él, se reflejaba en las palabras de la mujer. No estaban solos. Había otros que afrontaban la tormenta. Todos tenemos miedo, dijo Julián. Pero es la valentía lo que nos empuja a actuar. Y si tenemos que hacerlo, hagámoslo juntos. Los tres se miraron en ese instante, las conexiones entre ellos se fortalecieron. Era como si un nuevo pacto se formara en ese pequeño y oscuro bar, iluminado por el brillo de la tormenta. Sin embargo, ese momento de unidad fue interrumpido cuando el sonido de un teléfono vibró en la mesa. Valeria lo miró horrorizada. Era un mensaje de un contacto que la obligó a fruncir el ceño. Sus mejillas palidecieron. Es él, dijo simplemente, su voz temblorosa. No puedo ignorarlo. ¿Quién?, preguntó Julián, el corazón latiendo con fuerza. La preocupación teñía sus pensamientos. Alguien que quiere controlarme mi pasado, respondió ella, su mirada llena de tormento. No puedo quedarme aquí, pero no puedo irme sin asegurarme de que esté fuera de mi vida. Ana y Julián intercambiaron miradas llenas de incertidumbre. Lo que había comenzado como una noche oscura se convertía rápidamente en un laberinto lleno de decisiones que podrían cambiar sus vidas por completo. Las decisiones estaban ahí, esperándolos con un costo que ninguno podía prever. Valeria, no estás sola, dijo Ana, su voz firme mientras se acercaba un poco más a ella. El aire estaba cargado de tensión, cada uno sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podrían realmente luchar juntos contra lo que se avecinaba? Mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, Julián supo que esa noche no solo se decidirían sus destinos, sino que también se abrirían puertas a misterios aún más profundos. Lo que Valeria había traído consigo podría cambiarlo todo, pero ¿serían capaces de dar ese paso al abismo desconocido? La respuesta no estaba clara, pero una cosa sí lo era. La tormenta exterior era nada comparada con la que se avecinaba en sus propias vidas. Valeria sintió cómo las palabras flotaban en el aire como un eco tenaz. La lluvia seguía golpeando las ventanas del bar, mientras su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. No podía ignorar el mensaje que aún brillaba en su pantalla, un recordatorio de que su pasado había vuelto para recordarle quién era y lo que había dejado atrás. Ana, con sus ojos fijos en Valeria, pareció comprender la intensidad del momento. ¿Qué dice el mensaje?, le preguntó, con un tono que mostraba empatía por su angustia. No podría explicártelo, Valeria respondió, sintiendo el peso de su propia historia aplastarle el pecho. Cada letra del mensaje era un rayo de su tormento. Es sobre mi ex y lo que hizo para controlarme. Siempre vuelve. Siempre busca la manera de arruinar todo. Julián se inclinó un poco hacia adelante, su expresión llena de preocupación. Quizás deberías contarnos más.
Quizás podríamos ayudarte a enfrentar esto. Valeria dudó, sabía que hablando corría el riesgo de dejar al descubierto sus miedos y vulnerabilidades, pero al mismo tiempo deseaba liberarse de esa carga. Era un hombre poderoso, tenía recursos, influencias. Cuando le dije que quería salir de su vida, no lo tomó bien. Su voz temblaba, el recuerdo aún fresco en su mente. Ana puso una mano en su hombro. No tienes que enfrentarlo sola, Valeria. Estamos aquí para apoyarte. La mujer sintió una chispa de valentía. Cuando me fui, intentó arruinar mi vida. Grabó videos y no se detuvo hasta que todos los que conocía empezaron a dudar de mí. Me convertí en alguien que no era, me hizo sentir pequeña. La expresión de Julián se oscureció a medida que comprendía la profundidad del sufrimiento de Valeria. No tienes que dejar que controle tu vida. Tienes el poder de decidir para que él no te defina más. La conexión entre los tres era palpable, cada uno aferrándose a la esperanza de cambiar su destino. Valeria sintió que parte de su carga se aligeraba. ¿Y si lo enfrento? ¿Y si él no se rinde fácilmente? No sé si tengo la fuerza para luchar contra él otra vez. Ana sonrió levemente, llena de un optimismo que contrastaba con la tormenta exterior. Tener miedo no es signo de debilidad. No permitir que ese miedo te paralice es la verdadera valentía. La tormenta afuera parecía oír las palabras de Ana, rugiendo y gritando como si también ella enfrentara sus propios demonios. En ese preciso momento, el sonido de la lluvia se convirtió en música, una melodía de liberación. Valeria respiró hondo. Voy a enfrentarle. No puedo seguir siendo prisionera de su sombra. Justo cuando comenzaba a sentir que había tomado una decisión, su teléfono vibró nuevamente. El corazón de Valeria se detuvo al ver el nombre en la pantalla. Era él. Un sudor frío recorrió su espalda. No porque ahora, murmuró, vistiendo su rostro de la determinación que intentaba invocar, pero el pánico la invadía. Estaba ahí, justo en el momento que había decidido avanzar. ¿Qué dice?, preguntó Julián, su rostro lleno de apoyo, listo para actuar. Menciona que está cerca, que quiere hablar personalmente. No puedo quedarme aquí. No puedo, no después de esto, dijo Valeria, sintiendo las lágrimas asomarse nuevamente. La mirada fija de Ana respondió a su desesperación. Entonces no esperes. Tenemos que salir de aquí. No podemos dejar que él te encuentre. Julián se levantó, decidido. Haremos esto juntos. No enfrentaremos esto en silencio. Los tres se miraron, y en un silencio profundo se gestó un nuevo pacto, uno que prometía no dejar que el pasado definiera su futuro. Pero cuando Valeria se levantó, su corazón seguía latiendo con fuerza. La tormenta aún rugía afuera, pero esta vez no eran solo ella y su lucha. No estaban solos. Con determinación en sus corazones, sabían que lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Fue entonces cuando Ana tomó la mano de Valeria y dijo con firmeza: vamos a enfrentar tus demonios, pero también los nuestros. Es hora de confrontar la tormenta. Mientras salían del bar, la sensación de unidad se intensificó. Pero el ruido de una moto en el estacionamiento les robó el aliento y Valeria se detuvo. Él nunca se rinde. ¿Y si está aquí? Era un instante de incertidumbre, y el mundo exterior parecía estar a punto de desatarse a su alrededor. Un giro inesperado se cernía sobre ellos, y el futuro se volvía más incierto con cada segundo que pasaba. La tormenta estaba lejos de acabar, el verdadero encuentro estaba justo por comenzar. ¿Tendrían la fuerza suficiente para enfrentar no solo al hombre del pasado, sino también a sus propios miedos? La respuesta estaba en el aire, esperándolos. Valeria sintió que su corazón se aceleraba, y un frío cortante invadió su cuerpo. El sonido de la moto resonó en sus oídos como un eco, y la oscuridad de la noche le pareció especialmente amenazante. Ana y Julián intercambiaron miradas, poniendo en marcha un instinto de protección que ambos llevaban dentro.
Ana, mira yo Valeria no sabía cómo continuar. La tormenta afuera intensificaba su ansiedad, el viento aullando como sus propios temores. Borrosamente, recordó historias de tiempo atrás, recuerdos de un amor que rápidamente había desenfrenado en una pesadilla. Su ex, como un monstruo en la sombra, pareciendo estar siempre un paso más adelante. No, exclamó Julián, rompiendo el silencio, no vamos a quedarnos aquí. Si realmente está cerca, debemos movernos ya. Ana asintió, tirando suavemente de la mano de Valeria. Vamos, podemos escondernos detrás de esos árboles. Allí podremos tomar un momento para pensar. Las tres figuras corrían, esquivando la lluvia que caía cubriéndolas como una cortina de miedo. En su mente, Valeria luchaba por convertir la angustia en determinación. Esa lluvia que antes le había parecido melódica, ahora era la voz de un pasado que no dejaba de acosarla. Cuando llegaron al refugio natural de unos árboles frondosos, Valeria se detuvo para recuperar el aliento. ¿Y si lo que dijo es cierto? ¿Y si realmente ha venido a buscarme? Preguntó, la desesperación asomando en su voz. Cada palabra parecía redoblar las campanas de alarma en su pecho. Eso no importa ahora, respondió Julián, apretando su mano para transmitirle fuerza. Lo importante es que no estás sola en esto. Nos tienes a nosotros, y vamos a protegerte. Tómalo un paso a la vez. Ana, por su parte, tomó un respiro profundo, tratando de calmar la tormenta interior que todos sentían. Valeria, no olvides lo que has llegado a ser. No eres esa chica asustada que él conocía. Eres más fuerte. Estamos contigo, por eso tienes que tener fe. La mirada de Valeria se encontró con la de sus amigos y, aunque aún sentía una tremenda tensión, algo dentro de ella se avivó. La conexión que habían creado en ese momento era un potente refugio. ¿Y si nos persigue? ¿Y si nos encuentra? Preguntó de nuevo, su voz temblando. Todo eso son síes, Valeria, respondió Ana con firmeza. Pero ahora, si permitimos que el miedo nos controle, perderemos esta batalla antes de haberla comenzado. Vamos a prepararnos para lo peor, pero no dejemos que nos paralice. Planeemos lo que haremos cuando lo veamos. Valeria sintió que cada palabra la envolvía. Tienes razón. Un destello de resolución brilló en sus ojos. No puedo dejar que me defina. Hoy va a ser diferente. Mientras seguían hablando, un rayo rasgó el cielo, iluminando el bosque por un instante, y con él, una visión del futuro se aclaró. Las palabras de Ana estaban cobrando vida, llenándole de valor. Sin embargo, justo cuando respiraban más tranquilas, un sonido tronador se escuchó más cerca, el rugido del motor resonando por el camino. Valeria se estremeció, mirando a sus amigos con ojos llenos de terror. ¿Llega aquí? Ana se movió rápidamente, presionando su mano en el brazo de Valeria. Vamos. En ese instante, la adrenalina fluyó en sus venas mientras se dirigían hacia un sendero que llevaba más allá de la visibilidad. Lo que no sabían era que la sombra de su pasado los estaba siguiendo más de cerca de lo que pensaban. Cada paso los acercaba más a la confrontación que habían temido. Si bien estaban listos para luchar, lo que no anticipaban era lo que realmente se desataría esa noche. La tormenta que se desató no solo traía lluvias, también un torrente de revelaciones. La pregunta latente quedó flotando en el aire: ¿qué pasaría cuando se encontraran cara a cara con su acercamiento inminente? La respuesta estaba a punto de desvelarse, y Valeria sabía que, sin importar el desenlace, esta batalla cambiaría sus vidas para siempre. El tronar del motor se acercaba rápidamente, reverberando entre los árboles mientras Valeria y sus amigos se adentraban en el oscuro sendero. La lluvia caía con fuerza, pero para Valeria no había nada tan aterrador como lo que estaba persiguiendo sus pasos. «Sigue corriendo, por favor», murmuró Ana, su voz casi ahogada por el sonido de la tormenta. Julián,
siempre protector, se movía directo al frente, guiando a Valeria con firmeza, como un faro en medio de la desesperación. El olor a tierra húmeda mezclado con la fragancia metálica de la lluvia alimentaba su ansiedad. Valeria sentía su cuerpo ligero, casi como si fluyera con la corriente de su propio miedo, pero a cada paso que daba, una chispa de valentía crecía en su interior. La compañía de Ana y Julián era un alivio palpable. Eran su refugio, su bastión contra la oscuridad que acechaba. Mientras corrían, el sonido del motor se apagó abruptamente, seguido de un silencio ensordecedor. Valeria se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza y su respiración agitada. ¿Qué pasa?, preguntó, asomando la cabeza entre las ramas. Quizás se ha ido, sugirió Julián, aunque su tono no ocultaba la tensión. Ana, que nunca había perdido su determinación, se acercó a Valeria. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos un plan. No podemos quedarnos aquí. Es un lugar peligroso. La imagen del rostro de su ex se dibujó en su mente, amenazador y sombrío. No sé si soy lo suficientemente fuerte, confesó Valeria, su voz quebrándose. ¿Y si está cerca? ¿Y si me encuentra y me vuelve a atrapar en su juego? Recuerda a la chica que eres ahora, insistió Ana, con un tono casi maternal. Eres valiente, y aunque no lo parezcas, tienes el poder de enfrentarlo. Vamos a prepararnos. Un trueno interrumpió el momento, un recordatorio del caos que había desencadenado. Mientras sus palabras resonaban en el aire, Valeria sintió un destello de luz a través de la oscuridad. Necesitaba hacer frente a su situación y hacerlo de una vez por todas. Resoluta, se limpió las lágrimas de la lluvia que caían sobre su rostro. Tal vez no puedo controlar todo, pero puedo dar el primer paso, declaró con voz firme, aunque su pecho seguía encogido por la incertidumbre. ¿Dónde deberíamos ir? Sigamos este sendero. Llegaremos a la carretera. Allí podremos llamar a la policía si es necesario, sugirió Julián, lleno de pragmatismo. Los tres comenzaron a moverse con decisión, pero la ansiedad persistía, el aire estaba cargado de una inyección de adrenalina. A medida que se adentraban en el sendero, Valeria recordó el significado de la valentía. No solo era enfrentarse a su ex, sino también no permitir que su pasado la dominara. Sentía una oleada de poder recorrer su cuerpo cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Ya llevaban un rato caminando, cuando de repente, un grito desgarrador rompió la oscuridad. Era Julián. Valeria y Ana se dieron vueltas solo para ver que su amigo había tropezado y caído, un brillo metálico en su mano que había atrapado su atención. Al acercarse, sus corazones se detuvieron por un instante al ver lo que Julián había encontrado. Era un teléfono móvil, completamente intacto a pesar del agua. Valeria lo tomó con manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza al imaginar las posibles posibilidades. Podía llamar a la policía, advertirles de su ex, pero también había otra idea que la atormentaba, algo que la empujaba impulsivamente a abrir el dispositivo. En ese momento, una sensación de pavor y adrenalina se mezclaron en su interior. La espera se tornó insoportable. ¿Sería este su salvoconducto, el medio para recuperar su vida, o el inicio de una trampa aún más profunda? Al encender el teléfono, la luz blanca iluminó sus rostros y Valeria se encontró mirando una pantalla llena de mensajes que la llenaron de inquietud. ¿A quién pertenecía realmente ese teléfono? La tormenta había avivado más que sus temores, había desatado secretos que estaban a punto de cambiar sus destinos. Sin saberlo, el encuentro con su pasado estaba más cerca de lo que jamás imaginó. ¿Por qué están aquí esos mensajes?, preguntó Valeria en voz baja, su voz de repente temblorosa. Un nuevo ominoso silencio se instaló entre ellos mientras, en el fondo, el rugido de la tormenta seguía resonando. La tormenta seguía su curso, pero para Valeria, la lucha interna había comenzado a cobrar forma. Julián y Ana se acercaron con cautela, apoyándose mutuamente,
pero todos sintieron que el aire cargado de presión los empujaba hacia un desenlace inminente. Valeria respiró hondo, tratando de calmar el torrente de pensamientos en su mente. ¿Qué debería hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro, aún temblando. En sus manos, el teléfono vibraba como un eco del pasado que tanto había tratado de dejar atrás. La lluvia continuaba arrastrando a su alrededor, pero en su interior comenzaba a germinar algo nuevo, confianza. Debes revisar esos mensajes. Puede que haya algo que necesitas saber, dijo Julián, mirándola a los ojos, transmitiéndole su apoyo silencioso. Ana asentía, mostrando que junto a ellos estaba lista para cualquier camino que decidieran tomar. Valeria abrió la aplicación de mensajes, y su corazón se detuvo al ver las palabras escritas en la pantalla. Eran mensajes de una vida que creía olvidada, fragmentos de recuerdos y promesas que la conectaban con su pasado de maneras dolorosas. Sin embargo, cada palabra también contenía poder. Este teléfono podía ser el puente entre la libertad y la opresión. Él sabe que estoy aquí. Se siente acercando rápidamente, dijo Valeria, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de ella. Pero un destello de determinación luminoso brilló en sus ojos. No puedo dejar que me atrape otra vez. Todos estamos contigo, dijo Ana, apretándole la mano. No importa lo que venga, lo enfrentaremos como equipo. Tomando una decisión firme, Valeria respondió a uno de los mensajes. No voy a permitirte que controles mi vida, escribió, con cada letra sintiendo que liberaba parte de su angustia. Cuando presionó enviar, sintió que la carga se aligeraba, un aire de liberación recorriendo su ser. Sin embargo, el regreso de su ex no se haría esperar. En cuanto envió el mensaje, un estruendo resonó en la noche. Valeria y sus amigos se quedaron helados, el sonido del motor repiqueteando en la distancia. La figura de la antigua tormenta acechando. Debemos irnos ahora, dijo Julián, sus instintos reflejando el inminente peligro. Ana asintió, y sin dudar, comenzaron a correr por el sendero, dejando atrás el peso del pasado en forma de miedo. El camino se volvía más angosto entre la bruma de la noche y la lluvia. Sin embargo, cada paso que Valeria daba estaba impulsado por una fuerza renovada. La tormenta afuera palpitaba en sintonía con su transformación interna. La angustia, que una vez la había paralizado, se convertía en combustible. Al llegar a la carretera, vieron un vehículo a lo lejos, una luz intermitente que se acercaba. Un coche. Necesitamos detenerlo, gritó Ana, levantando la mano. Pero no había tiempo que perder. En ese instante preciso, Valeria sabía que esa era su oportunidad. Voy a enfrentar a mi pasado de una vez por todas, afirmó Valeria, su voz resonando con firmeza. Se giró hacia Julián y Ana. No me detendré ahora. Ustedes han estado a mi lado, pero tengo que hacerlo yo misma. Mientras el coche se aproximaba, la figura conocida emergió entre las sombras, su ex, con una presencia que llenó el aire de tensión. ¿Creíste que podrías escapar de mí? Su voz era un susurro amenazante, pero la valentía irradiada por Valeria comenzó a desafiar ese miedo que había permanecido guardado durante tanto tiempo. Ya no eres más que una sombra en mi vida. No tengo miedo, replicó Valeria, notando cómo Julián y Ana se posicionaron a su lado, cerrando filas a su alrededor. Estás cometiendo un grave error, Valeria, su ex grita, pero el eco de su voz ya no la intimidaba. Ella les hizo una señal a sus amigos, y juntos tomaron un paso adelante. Fue entonces cuando Valeria sintió como una ola de energía la envolvía. No voy a dejar que me definas más. Puedo seguir adelante, y tú no tendrás ese poder sobre mí, declaró, dejando caer el peso del miedo que la había acompañado tanto tiempo. Las luces del coche se detuvieron, y de su interior apareció un oficial de policía, justo en el momento adecuado. La advertencia en su rostro fue suficiente para desviar la atención de su ex, abriendo una oportunidad que Valeria jamás podría haber imaginado. Agente,
esta persona ha estado acosándome. Necesito su ayuda, Valeria gritó, su voz resonando con determinación. La autoridad del policía llegó como una bocanada de aire fresco en su lucha. Los ojos de su ex se ampliaron en horror al ver cómo su control se desvanecía. Cada palabra de Valeria marcaba el fin de su viejo ciclo, la libertad se acercaba. Esto es un asunto que deben tomar en serio. La protección de Valeria es prioridad ahora, dijo el agente, creando un escudo entre Valeria y lo que había sido un capítulo oscuro de su vida. Valeria sintió lágrimas de liberación y alegría brotando de sus ojos. Allí, finalmente, con la tormenta que comenzaba a amainar, comenzó a comprender que los verdaderos lazos no solo eran colocados por la sangre, sino también por la fortaleza de quienes eligen estar a nuestro lado en las tormentas de la vida. Ana y Julián estaban detrás de ella, mostrando hacia dónde iban sus corazones y sus esfuerzos. Los tres juntos, empoderados por la lucha y la esperanza, se enfrentaron al futuro como un nuevo equipo, dispuestos a cambiar su narrativa, con un futuro que se abría. Valeria miró a la lluvia y sonrió. Había encontrado familia, propósito y su camino hacia la libertad. La tormenta no había sido solo un evento meteorológico, había sido el catalizador de una nueva vida. Valeria encajaba en cada paso que diera. Este era apenas el principio y el camino por delante era largo, sí, pero lo harían juntos, marcando cada paso hacia un futuro lleno de posibilidades. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, marca la diferencia. Y cuéntanos en los comentarios tus reacciones y sentimientos sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.